En la universidad fui especialista en gobierno, lo que significa que escribía muchos artículos. Cuando un estudiante normal escribe un artículo, puede que difunda el trabajo un poco de ese modo. Ya saben, uno empieza quizás un poco lento, pero a la semana ya tiene bastante hecho. Y con dedicarse arduamente los días siguientes, todo queda resuelto, todo civilizado. Desearía hacerlo de ese modo. Ese sería el plan. Me gustaría tener todo listo. Pero luego, en la realidad, el artículo avanza. Y uno como que está así. Eso pasa con cada artículo. Pero luego llega la tesis de 90 páginas. Un artículo en el que se supone uno pasó un año. Sabía que para un trabajo así mi flujo de trabajo normal no era opción. Era un proyecto demasiado grande. Por eso planeé las cosas. Y decidí hacer algo como esto. Planifiqué el año. Empezaría de a poco. En los meses del medio aceleraría. Y luego el empujón final. Como una pequeña escalera. ¿Cuán difícil sería subir las escaleras? No es gran cosa, ¿no? Pero luego sucedió algo muy gracioso. Los primeros meses, como vinieron, se fueron. Y prácticamente no hice nada. Hice un nuevo plan ajustado. Y luego pasaron los meses del medio. Y en verdad no escribí nada. Así que estábamos aquí. Luego 2 meses se hicieron un mes, que fueron 2 semanas. Y un día esperé. Y faltaban 3 días para la entrega. Y todavía no había escrito nada. De ese modo que hice lo único que podía hacer. Escribí 90 páginas en 72 horas. No en una, sino en 2 noches enteras. Se supone que los humanos no pasamos 2 noches en vela. Corriendo por el campus, cayendo en cámara lenta, lográndolo justo para la entrega. Pensé que eso sería el fin de todo, pero una semana después recibí una llamada de la universidad. Dijeron, ¿es usted Tim Urban? Dije, sí. Dijeron, tenemos que hablar sobre su tesis. Dije, bien. Y ellos, es la mejor que hemos visto. Eso no sucedió. Fue una tesis muy mala. Solo quería disfrutar ese momento en el que todos pensaran, este tipo es increíble. No, fue muy mala. Como sea, hoy escribo blogs. Escribo el blog de Wait But Why. Y hace un par de años decidí escribir sobre la dilación. Mi comportamiento siempre dejó perplejos a los no procrastinadores cercanos y quería explicarles a los no procrastinadores del mundo qué pasa por la cabeza de un procrastinador y por qué somos como somos. Yo tenía la hipótesis de que el cerebro de los procrastinadores era en realidad diferente al resto de la gente. Para probarlo, encontré un laboratorio de resonancia magnética que me permitió escanear mi cerebro y el de un no procrastinador para poder compararlos. Y los traje aquí para mostrarles hoy. Quiero que observen con atención, si pueden, encontrar diferencias. Sé que si no son expertos en el cerebro, no es tan obvio, pero solo observen, ¿sí? Este es el cerebro de un no procrastinador. Ahora, este es mi cerebro. Hay una diferencia. Ambos cerebros tienen a alguien que toma decisiones racionales, pero el cerebro del procrastinador también tiene un mono de la gratificación instantánea. ¿Qué significa esto para el procrastinador? Significa que todo está bien hasta que sucede esto. ¿Momento ideal para hacer la tarea? ¡No! El motor de decisiones racionales tomará la decisión racional de hacer algo productivo, pero al mono no le gusta ese plan. Por eso toma el timón y dice, en realidad leamos toda la página de Wikipedia del escándalo de Nancy Kerrigan y Tonya Harding. Entonces, luego iremos al refrigerador para ver si hay algo nuevo ahí en los últimos 10 minutos. Luego, entraremos en una espiral de YouTube que empieza con videos de Richard Feynman hablando de imanes y termina mucho después mirando entrevistas de la mamá de Justin Bieber. Todo eso va a llevar mucho tiempo, por eso no tendremos espacio para agendar tareas hoy. Lo siento. Pero, ¿qué está sucediendo?
Parece que el mono de la gratificación instantánea no es algo que uno quisiera al timón. Vive totalmente en el momento actual. No tiene memoria del pasado, no conoce el futuro y solo le importan dos cosas: lo fácil y lo divertido. En el mundo animal eso funciona bien. Si uno es perro y pasa toda la vida sin hacer nada más que cosas fáciles y divertidas, tiene un éxito enorme. Y para el mono, los humanos somos solo otra especie animal. Uno tiene que dormir y alimentarse bien y propagarse a la próxima generación, que en épocas tribales puede haber funcionado bien. Pero si no lo ha notado, no estamos en épocas tribales. Estamos en una civilización avanzada y el mono no sabe qué es eso. La razón para tener otro componente en el cerebro, el motor de decisiones racionales, que nos permite hacer cosas que otros animales no pueden. Podemos avisorar el futuro, podemos ver el panorama completo, hacer planes a largo plazo, y el motor quiere tener todo eso en cuenta. Y quiere que hagamos lo que tenga sentido hacer en ese preciso momento. Pero a veces tiene sentido hacer cosas fáciles y divertidas, como cuando cenamos o vamos a dormir, o disfrutamos un merecido tiempo libre. Por eso hay un soplamiento. A veces están de acuerdo, pero otras veces tienen mucho más sentido hacer cosas más difíciles o menos placenteras, por el bien del panorama general. Y es ahí donde entramos en conflicto. Para el procrastinador, ese conflicto suele acabar de cierta manera siempre, haciéndole perder mucho tiempo en esta zona naranja. Un espacio fácil y divertido, totalmente alejado del círculo del sentido. Lo llamo el patio oscuro. Bueno, el patio oscuro es el lugar que todos los procrastinadores conocemos muy bien. Ahí ocurren las actividades de ocio, a veces en momentos en los que no se supone que deberían ocurrir. La diversión que uno tiene en el patio oscuro no es en realidad diversión, porque es totalmente inmerecida, y el aire está cargado de culpa, temor, ansiedad, odio por uno mismo, los sentimientos de todo buen procrastinador. Y la pregunta es, en esta situación, con el mono al timón, ¿cómo sale el procrastinador hacia esta zona azul? Un lugar menos placentero, pero en el que ocurren las cosas realmente importantes. Bueno, resulta que el procrastinador tiene un ángel de la guarda, que siempre lo cuida y vela por él, en los momentos más oscuros. El llamado monstruo de pánico. El monstruo de pánico está inactivo la mayor parte del tiempo, pero de repente se despierta cuando una entrega se aproxima demasiado, o si hay peligro de vergüenza pública, un desastre en la carrera o alguna otra consecuencia aterradora. Y lo más importante, es a lo único que le teme el mono. Se ha vuelto muy relevante en mi vida últimamente, porque la gente de TED me llamó hace unos 6 meses para invitarme a dar una charla TED. Y claro, dije que sí. Siempre fue mi sueño haber dado una charla de TED en el pasado. Pero en medio de toda esta euforia, el motor de decisiones racionales parecía tener otra cosa en mente. Me decía, ¿tenemos claro que acabamos de aceptar? ¿Entendemos lo que va a ocurrir uno de esos días en el futuro? Tenemos que sentarnos a trabajar en esto ahora mismo. Y el mono decía, totalmente de acuerdo, pero abramos Google Earth y hagamos zoom hasta la superficie de India, como a 60 metros del suelo. Y luego scrolls 2 horas y media hasta llegar a la cima del país, para tener una mejor idea de India. Eso fue lo que hicimos ese día. Conforme 6 meses se hicieron 4, y luego 2, y luego 1, la gente de TED decidió anunciar los oradores. Y yo abrí el sitio de TED y encontré mi rostro que me miraba fijo. Y adivinen quién despertó. El monstruo del pánico empezó a perder la paciencia. Y unos segundos más tarde, todo el sistema está en caos. Y al mono recuerden que le aterra el monstruo de pánico. ¡Bum! Huyó al árbol. Y finalmente, el motor de decisiones racionales tomó el timón y pude empezar a trabajar en la charla. El monstruo de pánico explica, todo el tiempo, los comportamientos locos de dilación, como cómo alguien como yo pudo pasar 2 semanas sin poder escribir la oración inicial de un artículo y luego encontrar milagrosamente una ética de trabajo increíble para estar en vela toda la noche y escribir 8 páginas. Toda esta situación, con los 3 personajes, es el sistema de dilación.
No es bonito, pero al final funciona. Decidí escribir esto en el blog hace un par de años. Al hacerlo, me sorprendió la respuesta. Recibí literalmente miles de emails de todo tipo de gente de todo el mundo, que hacía todo tipo de cosas. Había enfermos, banqueros, pintores, ingenieros y muchos estudiantes de doctorado. Todos escribían diciendo lo mismo. Tengo este problema también. Pero lo que me impactó fue el contraste entre la livianidad del post y lo fuertes que eran los emails. Estas personas escribían con una frustración intensa sobre los efectos de la dilación en sus vidas, sobre los efectos del mono en sus vidas. Y pensando en esto me dije, si el sistema de dilación funciona, ¿qué está pasando? ¿Por qué todas estas personas están en ese lugar oscuro? Y resulta que hay dos tipos de dilación. Todos los ejemplos de los que hablé, todos tienen plazos. Y cuando hay plazos, los efectos de la dilación están contenidos en el corto plazo, porque interviene el monstruo del pánico. Pero hay un segundo tipo de dilación que ocurre cuando no hay plazos. Si uno quiere hacer carrera por su cuenta, en las artes, en algún emprendimiento, no hay plazos en esas cosas al principio, porque no ocurre nada. No hasta que uno sale y hace el trabajo arduo, adquiere ímpetu y hace que las cosas se muevan. También hay cosas importantes fuera de la carrera que no tienen plazos, como ver a la familia o hacer ejercicio y cuidar de la propia salud. Trabajar las relaciones o terminar con una relación que no está funcionando. Pero si el único mecanismo de dilación para hacer estas cosas difíciles es el monstruo de pánico, es un problema. Porque en todas estas situaciones donde no hay plazos, no aparece el monstruo de pánico. No tiene motivos para despertar algo. Por eso no se contienen los efectos de la dilación. Se postergan indefinidamente. Y es esa la dilación de largo plazo, la que es menos visible y de la que se habla menos, que de la graciosa de corto plazo, que tiene plazos. Por lo general se la padece en silencio y a solas. Y puede ser la fuente de enormes lamentos e infelicidad a largo plazo. Y pienso que es la razón por la que escribían todas esas personas, por la que están en ese lugar. No es que estén apremiados por algún proyecto, es que la dilación de largo plazo les hace sentir que son espectadores, a veces de sus propias vidas. La frustración no viene de no poder alcanzar sus propios sueños, sino del hecho de no poder siquiera empezar a perseguirlos. Por eso, al leer estos emails tuve una pequeña revelación. Y es que pienso que no existen los no procrastinadores. Pienso que todos somos procrastinadores. Puede que ustedes no sean un desastre como alguno de nosotros. Y puede que alguno de ustedes se lleven bien con los plazos. Pero recuerden, el truco más disimulado del mundo es cuando no hay plazos. Ahora quiero mostrarles una última cosa. Lo llamo calendario de vida. Hay una caja por cada semana de una vida de 90 años. No son tantas cajas. Sobre todo dado que ya hemos usado muchas cajas. Creo que tenemos que mirar con mucha atención ese calendario. Tenemos que pensar qué estamos postergando, porque todos postergamos algo en la vida. Tenemos que ser conscientes del mono de la gratificación instantánea. Es una tarea para todos nosotros. Y como no hay muchas cajas por delante, es una tarea que debería comenzar hoy. Bueno, quizás no hoy, pero ya saben. Pronto. Gracias.